¿Qué es? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es nuestro propósito en la vida? Entonces, a ver, Fanny. Claro, hermano. A ti te toca la primera pregunta. ¿Qué es un propósito? ¿Qué es un propósito? Sencillita la pregunta de hoy. Algo que te dispones a cumplir. Algo que te dispones a Ajá. cumplir. ¿Qué quieres cumplir? Ok, ¿qué más, Omar? Híjole, no. ¿No quieres? No. ¿Qué es un propósito? Sí, es como un fin al que deseas llegar, aunque requiere pues un proceso. Ese va a ser un propósito, el fin a lo que quieres llegar, pero pues tiene su proceso. A ver, hermano. Entonces dicen que es el fin, algo que quieres lograr, y tú dijiste algo que quieres cumplir. Uh-huh. Así, okay, muy Ninguna bien. de las dos va a decir. Pues sí es parte de, pero no sé más específicamente. Un propósito, digamos que es una razón. Un propósito, es que tiene varias definiciones, pero A ver, ¿qué dice la Real Academia? un propósito de la vida, si lo puedes buscar, búscala a ver cómo sale ahí. Claro. Pero debe decir algo como de la razón. Un propósito es la razón por la que se es o no se es, si te pones muy shakespeariano, pero es... Ey, pero mi es, novio. pues es eso, es la razón. Un propósito es la razón por la que estás, o como dicen, algo que quieres lograr, algo que quieres cumplir, o pues sí, o sea, la razón por la que existes. Ya lo encontré. ¿Qué dice? Dice, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Objetivo que se pretende conseguir. Es todo. Todo lo que viene. Entonces, objetivo, y ahí viene una palabra, ánimo de hacer O algo. intención de hacer o no algo. O no algo, ok. Por eso dijiste, no quiero hacerlo. Entonces, las intenciones de hacer o no algo y algo que se quiere cumplir. Y como les decía, como tiene varias definiciones, propósito más enfocado en nuestra vida es nuestra razón de ser. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la importancia para un ser humano de tener un propósito? Que tienes motivación para avanzar en tu día a día. Yo digo, no, si no tienes, imagínate, no tienes, seríamos como, siempre digo yo, pelusas del universo y pues no está padre. Y esa es la importancia, como dice Fanny. Sin un propósito la vida no tiene sentido. O sea, ya hemos hablado anteriormente de eso. Los seres humanos necesitamos un propósito. Desde que nacemos tenemos esa necesidad interna de tener un propósito, porque si no, entonces, pues ¿para qué estamos aquí? Sería aburrido, ¿no? Ajá, o sea, pues es lo que dijimos en la clase pasada, como el francés que llegó a Estados Unidos y que dijo que la vida no tenía sentido, que la única pregunta era si suicidarse o no, porque no le encontraba propósito a la vida. Y entonces se generaron los hippies y bueno, todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, mamá, si ya vimos la necesidad o la importancia del propósito, ¿cuáles son las consecuencias de perder el propósito o de no tener un propósito? No, pues es que yo creo que como dijo y sí han estado comentando, como que se juntan, ¿no?, los temas a través de las Sí. clases que han venido dando. Pero yo creo que esta pregunta, o sea, el tener un propósito en la vida, ¿para qué estoy en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Yo creo que es la pregunta que todo ser humano se hace y que es la razón por la cual son felices o no son felices. Muchas veces es el punto de que divaga el ser humano o está muy arraigado en lo que cree, en lo que piensa por su propósito. Y yo creo que, híjole, o sea, este tema es tema profundo, es un tema bien profundo, pero sí complicado. Y tu pregunta era, ¿Cuál es la consecuencia de perder el propósito? ¿cuál es la consecuencia de perder nuestro propósito?
Pues ahorita dijiste divagar en la vida, ¿no? Tú hablaste de motivación, pierdes la motivación, pierdes el sentido, es vivir pues vivir a lo que la vida te vaya presentando el día a día, pero sin tener ninguna meta a dónde llegar, aunque, por ejemplo, el libro comentaba que el tener un propósito no es la meta en sí, la meta es parte del proceso para cumplir tu propósito, porque vemos que hay metas a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero no es el fin. Entonces, si pierdes tu propósito, pues pierdes el sentido. No hay mucho por qué luchar. Te desconectas, te deprimes, te apartas, te alejas, entras en soledad, en desgano, en desánimo. O sea, es fuerte esto del propósito, y yo creo que es la incógnita o que todo ser humano se hace, sea joven o hasta ya adultos, porque muchos dicen, ¿y para qué estoy en esta vida? O sea, ¿cómo para qué? Y qué triste, porque qué triste, es difícil encontrar tu propósito en la vida, es bien difícil. Hay gente que yo admiro, hay gente que desde muy jovencita sabe qué quiere hacer y qué quiere en la vida. Y la pastora nos comentó. así, bien padre. Y hay gente que nos cuesta más trabajo encontrar ese propósito, o más triste, tú ves viejos amargados y solos en la vida, porque nunca le encontraron ese propósito y ese sentido a su vida. Entonces sí es como de estos temas profundos. Entonces, es lo que dicen, cuando se pierde el propósito, se pierde el sentido de vivir, o sea, literalmente, ya no tienes nada que hacer aquí, o sea, entonces ¿para qué vives? Nomás vives, como dice, por vivir, eres ahí un conjunto de átomos nomás. Una partícula de polvo. O sea, nomás estás ahí. Entonces, desde que nacemos o desde que existimos, el ser humano ha tenido esa necesidad primaria de un propósito, de un sentido en la vida, de buscarle un porqué a la existencia. Es de las preguntas fundamentales de la vida del ser humano. Entonces, cuando el ser humano cayó del huerto del Edén a causa del pecado, con Adán, perdió el propósito en su vida, perdió de vista lo que tenía que hacer. Y entonces, desde ahí el ser humano ha buscado un propósito en la vida y ha ido divagando, buscando su propósito en cualquier cosa que se le atraviese. Por eso la gente anda, o sea, como decía hace rato mi mamá, que la gente anda buscando en la vida cuál es el propósito, y entonces prueban de cualquier cosa y andan ahí haciendo de todo para encontrar su propósito, porque se sienten vacíos. Yo creo que te alejas más, ¿no? O sea, en ese inter de buscar, como que te alejas más de lo que a lo mejor donde debes de andar o caminar o por dónde ir. Creo que vamos a avanzar, pero ahí hay un punto interesante. Ahorita vamos para allá, Juan. Entonces, en ese afán de buscar un propósito en la vida, bueno, pero antes de eso, una cosa importante que también dijo mi mamá, las metas no son un propósito, son un paso, digamos, para conseguir ese propósito. Porque mucha gente cree que la meta ya es el propósito en sí. O sea, por ejemplo, estudiar una carrera, por ejemplo, medicina. Y eso no es un propósito. O sea, cuando acabas de medicina, pues y luego. O sea, ya entonces ya se acabó tu propósito en la vida. Entonces es una meta y es importante para conseguir un propósito. Por ejemplo, que el propósito sea sanar enfermos toda tu vida, dedicarte a eso, o sea, ayudar a la gente. Ese sí puede ser a lo mejor un propósito, pero completar la carrera de medicina sería una meta, no un propósito en sí. Entonces es importante. Y entonces, en el afán de buscar ese propósito en la vida, el ser humano, bueno, la gran mayoría diría yo, de los seres humanos han encontrado ese refugio o la respuesta, digamos algunos, en el trabajo. Oye. O sea, piensan que un trabajo o el trabajar en sí es un propósito en la vida. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, alguien que piense que ser doctor o trabajar de doctor o de policía o de bombero, de lo que se le ocurra, que ese es un propósito en la vida en sí, o sea, trabajar nomás. Ese es piensan que para eso fueron hechos, para trabajar. No. Que es
es otra parte de las, como decíamos ahorita, de las metas de la vida, es trabajar de algo, pero ese no es el propósito principal. Ahorita vamos a ver más de eso. Muy bien. Entonces, dice aquí, bueno, dice en Efesios 2:10 que el propósito que Dios puso en nosotros es vivir en buenas obras o hacer buenas obras como reflejo de Él, porque nosotros somos hechos a semejanza suya. Entonces, nuestro propósito, el propósito primordial que puso Dios en los seres humanos es hacer las buenas obras que Él ya pensó y preparó para nosotros en nuestro futuro, o sea, en lo que vamos a vivir. Y además preparó un camino para que nosotros recorramos. O sea, Dios puso un propósito en nuestra vida y nos puso un camino para que podamos cumplir ese propósito. Como decía Fanny hace ratito, Ok. a veces cuando andas buscando el propósito te alejas de ese camino que ya tenía Dios para ti. Y entonces se hace más complicado todavía cuando andas buscando la respuesta, pero el camino que tiene Dios ya está hecho y planeado para ti. Ahorita vamos a ver otra cosa de eso. Yo así como con 10 dudas, ¿no? Para preguntar. Y luego viene otra pregunta. Ay, ya son 11. Y dice, es Efesios 2:10. Y es, aunque el camino que Dios preparó para nosotros tiene dificultades, porque no significa que el camino que preparó para nosotros es así todo derechito y fácil, tiene dificultades en el camino que puso Dios también para mejorarnos. Pero es mejor que buscar nosotros el propio, porque si nos alejamos de la voluntad de Dios por querer buscar nuestra propia voluntad o andar queriendo buscar nuestro propósito, entonces es mucho peor. Y aparte el propósito de Dios se va a cumplir, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante también. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Efesios 2:10. Sí. Sí. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es el principal propósito del hombre, que es ese. La primera parte del versículo no es mucho relevante en esto, pero la segunda sí, que es que nos hizo para andar en las obras que Él preparó para nosotros, básicamente. Y luego, por último, tenemos un punto importante, que es que muchos quieren sentir que buscan el propósito de Dios, pero quieren que Dios les dé la luz verde a los propósitos que ellos están pensando para su vida. O sea, otra vez yo. ellos, por ejemplo, lo que decía el pastor, que nos ha dado su ejemplo, que quería abrir un taller. Ajá. Entonces lo que él quería era preguntarle a Dios si era su propósito, era voluntad de Dios abrir ese taller. Y a veces nosotros hacemos eso con el afán de que nos diga que sí, pero es nuestra voluntad y no sabes si en realidad si es la voluntad de Dios o no. Bueno, algunas veces puede ser. Sí, o sea, puede ser. Pero en ese afán humano de querer que se haga lo que tú quieres hacer, obviamente, y si Dios dice no, ahí te va a causar cortocircuito, ¿verdad? Entonces, para entender la voluntad de Dios, lo que quiere nuestra vida, nuestro propósito, hay que tener comunión con Él, y esa parte es por medio del Espíritu Santo que se nos revela ese propósito que tiene para nuestra vida. Bueno, a ver, yo me voy a ir es que dice muchas cosas y se me adelanta. Y yo aquí lo tengo. Sí, Carol. Y se me adelanta. Entonces, no olvidemos, empieza el versículo, porque somos hechuras suyas. Entonces, si somos hechos por Dios, tenemos identidad, tenemos propósito, tenemos significado, importancia y ya tenemos un destino. Porque somos hechos hechura suya. Y luego dice para buenas obras. Entonces, ahorita Isma comentaba, bueno, porque Dios tiene algo para nosotros y Él ya lo ha trazado, porque dice que de antemano, no somos hechura suya, creados para buenas obras. Dios tiene un propósito para nosotros. Y muchos en esto decías, es que si andamos buscando aquí y allá, hay insatisfacción, hay mucha insatisfacción en el ser humano. Y aquí entraría que no tenemos contentamiento
con lo que vamos haciendo, con lo que estamos haciendo en este momento y en estos tiempos también hablaba del trabajo, que ahora parece que es el propósito, ¿no? Trabajar y esa es la vida. No, trabajar es parte de la vida, trabajar a lo que, o sea, tu trabajo y tu labor, lo que hacemos es una bendición de Dios que Dios va a usar a lo mejor en tu trabajo. Dios te está dando ese propósito para que tú cumplas con lo que Él ha pensado para ti. Y eso que ha pensado para ti, que es lo bueno, lo que es lo mejor para ti. Yo voy a hablar, por ejemplo, en mi ejemplo de mi día a día. Mi labor es ser ama de casa y estoy en el hogar. Y muchas veces he tenido mi etapa y mi felicidad de, ay, qué bonito, y claro que sí, es mi primer labor y mi primer llamado, mi esposo, mis hijos y mi casa, y hago el quehacer y bien feliz y bien contenta, y todo me sale mejor si estoy contenta, estoy agradecida y lo hago de buenas, y esa es mi labor. Pero es parte de mi labor. Si yo lo veo más profundo, tengo unos hijos. Yo estoy desarrollando ahí la voluntad de Dios, como esforzándome por criar buenos hijos, que amen a Dios, que teman al Señor. Si tú te vas fijando, ya no tiene, aunque es un trabajo diario, tan simple, tan común, tan trivial, mi día a día, tan trivial, simple, pero tan profundo, porque estoy marcando vidas. Depende. Y mis vidas son 3 vidas que Dios me prestó en este mundo. ¿Para qué? Para yo cumplir con su propósito, hablándoles de la palabra, dándoles un buen ejemplo, dándoles un testimonio y llevándolos a que esta vida es pasajera. Nuestro final no es aquí, no es el aquí y el ahora, que ahora se mueve mucho este mundo, porque el aquí y el ahora, la satisfacción inmediata, lo que obtienes inmediatamente, cuando no, o sea, somos pasajeros en esta tierra. Nuestro final y nuestro destino es el cielo. Y es estar con ellos. Entonces, en mi día tan trivial, en realidad yo tengo un propósito precioso, pero muy difícil y muy complicado, porque marco vidas. Y a lo mejor, eres ama de casa, no haces nada. O sea, hago mucho. Ya sé. Hago mucho, pero también, ¿qué pasa? Que a veces me canso de lo mismo, y entonces entra la pregunta de, ¿y si hubiera estudiado? ¿Y si tuviera una carrera? ¿Y si trabajara afuera? Te desvías. Exactamente. Entonces, a lo mejor por querer estar buscando lo que yo quisiera, me desvío del plan de Dios y ya pierdo mi propósito. Y no solo mi propósito, o sea, mi contentamiento, mi alegría, mi destino que el Señor me ha dado. Y empieza la tristeza y que no quieres. Compararse. O sea, entran muchas cosas y te pierdes cuando no es por ahí, sino estar contento con lo que Dios te da, y Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque para buenas obras nos ha creado. Y si yo veo solo este versículo, Dios, y para buenas obras me creó, tienen un buen fin. Eso estoy segura, aunque aparentemente sea, estoy en la casa, ¿no? Es profundo y es eterno. Ya vio la obra. Exacto. Tu obra. Exacto. Y que marca más vidas, no nada más la mía. Fíjate, en algo tan común, o sea, pues sí, tan común del mundo, el propósito de ser madre o ser padre es de lo más importante, porque ¿Una responsabilidad? estás creando la generación que sigue del planeta, que ya se está yendo para abajo, pero bueno. Otro tema. Ese es otro tema para otro devocional. Pero sí, o sea, a veces nosotros no alcanzamos a ver los propósitos de Dios ni la mente de Dios, como ya dijimos. Y por nosotros ser egocéntricos y en nuestra humanidad, queremos intentar hacer nuestra voluntad porque queremos nosotros. El problema de esto es que cuando nosotros buscamos nuestra voluntad,
sentimos una insatisfacción y un vacío que no se, o sea, no se puede llenar, porque estamos haciendo algo, buscando algo, en algo que te puede satisfacer a lo mejor momentáneamente, pero no es el propósito de Dios y no te va a llenar, no vas a sentir el gozo y una palabra que se me va, como la plenitud en la vida. Y el propósito de Dios es algo que te llena completamente, o sea, estás funcionando y sientes que estás sirviendo tu propósito, incluso en cosas tan sencillas o tan cotidianas como decía mi mamá, como hacer el quehacer o así, o sea, las cosas de la vida normales. Y incluso ahí sientes alegría y sientes gozo de cumplir con tu propósito. Entonces, bueno, siguiente punto, ya sabemos la necesidad del humano del propósito. Ahora, el trabajo, que es parte del propósito de Dios, pero no es el propósito en sí del ser humano, como decíamos hace rato. Entonces el trabajo no es una maldición, como muchos piensan, que cuando Adán pecó, bueno, Adán y Eva pecaron, que Dios los sacó del huerto del Edén y que los puso a que ahora tenían que trabajar para cultivar su comida y comer, no significa que el trabajo sea una maldición. Antes de que los expulsara, ya les había puesto un trabajo. Adán le dio el trabajo de nombrar a los animales y lo puso como mayordomo de la creación. O sea, el ser humano lo puso así a ser mayordomo de todo el mundo. Entonces ya teníamos un trabajo desde antes del pecado. La diferencia es que el pecado nos alejó de Dios, pero no significa que sea el trabajo producto de la maldición y del pecado. Entonces, por ejemplo, en la eternidad el trabajo ya no producirá fatiga del cuerpo, porque ya no es un cuerpo físico, cuerpo terrenal, pero será parte de las actividades eternas y produce una satisfacción y plenitud, la palabra que está, por las obras que hacemos por Dios para su gloria. Por si no sabían, en la Biblia dice que cuando estemos en el cielo no va a ser puro estar a veces nos imaginamos que va a ser puro cantar y adorar todo el rato. Pero no, o sea, vamos a hacer más cosas y dentro de ellas también hay trabajo, porque es algo que puso Dios en el ser humano y que causa causa plenitud, porque si no tienes nada que hacer, hay que entretenerse, hermanos. O sea, sí, o sea, incluso la gente que siempre está trabajando, un rato de descanso, pues es necesario. Es muy bueno, sí, es necesario. Pero cuando ya tienes así un ratote, que tienes como 3 horas ahí sentado sin hacer nada, o sea, te sientes... Los nini. Sí, o sea, sientes que tienes que hacer algo. Bueno, hay muchos nini que están así porque no, o sea, es otro tema, ¿verdad? No porque quieran, ¿eh? Pero hay gente que disfruta ser nini. Perezoso, flojo, como le quieran llamar. Pues hay que estudiarlo, saber qué tiene. Pero, o sea, el trabajo es parte del propósito de Dios, no es el propósito final para nosotros, pero es parte de su propósito. Y como decíamos hace rato, el trabajo es una forma o una meta, un medio por el que nosotros podemos cumplir con nuestro propósito, como el que dijimos hace rato. Entonces, Dios puso al hombre como mayordomo de la creación, como dijimos. Y entonces, cuando Dios nos encarga una tarea, aunque a veces la comenzamos con alegría y con entusiasmo, y me acordé aquí de lo que estábamos hablando de la serie pasada de los miércoles de Nehemías, de que comenzaron el muro acá todos bien con motivados. entusiasmo y bien motivados, pero o sea, eso se acaba. Entonces igual cuando Dios nos encarga una tarea, empezamos así con entusiasmo y con alegría, pero cuando se termina ese entusiasmo, entonces el ser humano se le empieza a hacer trabajo precisamente, ya no se le hace algo como bueno o productivo, sino que se lo hace que se canse, que se fatigue. Entonces, pero es importante que cuando estemos cansados y quejándonos, es a causa de ese egocentrismo que tiene el humano y de esa necesidad de sentir que todo lo que hacemos tiene que ser para provecho de nosotros. O sea, si estoy trabajando, que sea para algo, pues, para mí mismo casi siempre. Beneficio. Sí, es un beneficio. Un trabajo porque estoy obteniendo algo a cambio, no es por trabajar gratis, digamos. Siempre el humano busca es egocentrista, él, o sea, trabaja pero para él, para beneficio propio. Si siente que está trabajando para algo que no da frutos, se frustra, se enoja, se queja y entonces lo deja de hacer. Y para empezar, si te enojas, ya vas a hacer lo que estás haciendo mal, porque no lo haces de buena gana. No estás concentrado. Sí, o sea, no estás concentrado y ni lo vas a hacer bien, o ni lo vas a hacer porque no lo quieres hacer. Entonces es importante ver que el propósito es de Dios, no es nuestro y no es para nosotros, es para Dios el propósito. Y cuando
buscamos que Él sea para Dios y por Dios, entonces es que sí sentimos esa alegría y esa plenitud de la que estábamos hablando hace rato. Entonces, cuando el ser humano pierde de vista el propósito de Dios, es que se siente cansado, abrumado, aparte de que no encuentra su propósito y lo deja completamente. Entonces, Fanny, algo que quieras comentar. Es como una bola de nieve. O sea, primero ni sabes cuál es tu propósito. Y luego te pones a buscarlo. Bueno, intentar buscarlo. Te alejas más. Entonces, ahorita estamos viendo que se necesita del Espíritu Santo para que encuentres tu propósito. Yo había visto una imagen de que usan casi siempre como en la psicología o cuando estás estudiando para ver qué vas a hacer con tu profesión, así. Entonces se supone que son como cuatro círculos y todos se unen. Entonces cuando se unen esos 4 círculos, que cada uno tiene diferentes aspectos, el donde se unen es el propósito. Entonces estos 4 círculos nos dicen lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que podrían pagarte y en lo que eres bueno. Pero esos 4 círculos tienen como subdivisiones. Entonces, en lo que amas está la pasión y la misión. Y luego, en lo que el mundo necesita está la misión y la vocación. Y luego, en lo que podrían pagarte, tu profesión y tu vocación. Se unen esas 2 cosas. Y luego, en lo que eres bueno, se une pasión y profesión. Entonces, todo lo que queda en el mero centro es el propósito. Entonces, a lo mejor mucha gente lo podremos entender con este dibujito. Pero, obviamente, hablando de Cristo y de nuestro propósito, creo que lo podemos, o sea, necesitamos guía. Si yo o usted o ustedes están como pensando, buscando, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito? Pues guía del Espíritu Santo, yo creo que primero, para poder avanzar. Mira, yo creo que para encontrar propósito y dirección divina, pues necesitamos esperar. Decía el libro, esperar, ser obedientes, aún en la espera y la espera activa. O sea, tú sigues haciendo tu labor, pero estás esperando, estar tranquilo, estar disfrutando lo que estamos haciendo. Dentro de eso, pues necesitamos orar, buscar la palabra de Dios y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando ya decía el libro y daba la orientación, ¿cómo te das cuenta si estás o no en el propósito de Dios? Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que está ocurriendo alrededor. Dios nos hizo porque él dicen, bueno, es que eso es como en lo secular, lo que decía ahorita Fanny, pero es que lo secular o la ciencia o tu profesión no está lejos de Dios ni está fuera de Dios. Tu profesión Dios la va a usar para su propósito, como decía Isma un principio, no es la meta, no es todo el propósito, sino más bien es una pequeña meta para tu largo camino, para tu proceso hasta que estemos con el Señor. En esta búsqueda del propósito, Dios puso en cada uno de nosotros talentos y puso características. ¿Me voy a adelantar? Va bien, hermana. Entonces, dentro de cada uno lo que Dios ha puesto, pues Dios nos hace sentir y nos va dando dirección. Entonces, hay que ser sensibles a lo que Dios nos está guiando y yo insisto, lo que estemos haciendo, estar contentos, estar alegres y Dios nos va a usar. Si Dios quiere cambiarnos de ese lugar, lo va a hacer. Téngalo por seguro. Usted no se apure. Pero no seamos rebeldes, porque si nos salimos por nuestra propia voluntad y andamos buscando, ¿sabe qué pasa? Que nos ponemos bien ansiosos. Me ha pasado. Andas ansioso, estás enojado, estás de malas, no hallas tu lugar. Y cuando vuelves otra vez a la calma del Señor y a ver, está bien, Señor, tranquilo, espera, me someto a tu tiempo, en tu momento, Dios te va a guiar, pero hay que ser sensibles y hay que esperar y ser obedientes a su voz y a su dirección del Espíritu Santo.
también ahorita lo vamos a hablar. Dios va a cumplir bueno, ese es el final, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, por las buenas o por las malas. Ahí tiene a Jonás. No, Bueno, no me ahorita- digas eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita, es importante buscar que el propósito sea el de Dios y no el de nosotros, y buscar su gloria y no la nuestra, porque el ser humano por naturaleza, como dijimos, es egocéntrico y busca su gloria en sus obras, o sea, que sus obras sean gloria para Él, que sea en sus caminos y no en los caminos de Dios. Cuando no me acuerdo de la cita, pero es que sus caminos son más altos que los de nosotros, igual que sus pensamientos. Entonces, no comprendemos, por ejemplo, Jacobo y Juan, que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando estuvieran en el cielo. Y o sea, eso es para vanagloria de ellos, o sea, no tiene otro sentido. Qué petición, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no lo pensaron, no creo que haya sido por... O sea, No, sí, era eso. Sí, o sea. Sí. Entonces, así es el ser humano por naturaleza, pero tenemos que aprender a que sea para la gloria de Dios, porque si buscamos la de nosotros, aunque te sientas satisfecho en ese momento en el que a lo mejor si recibes el aplauso, el reconocimiento, lo que quieras, no te vas a sentir lleno, te vas a sentir vacío. Por eso hay gente millonaria que parece que tiene todo en la vida y de repente se suicida y dice que porque no le encontraba No me acuerdo sentido a la de- vida. Sí. O cantar, o sea, lo que sea, cualquier ejemplo. La fama. Porque aunque ellos piensan que, o sea, la gente piensa que por ser, o unos piensan que la meta es ser millonario, o otros ser famoso, o no sé, lo que sea, pero ese no es nuestro propósito, o sea, se van a sentir vacíos, incompletos. Y esa es una de las medidas que tenemos para saber si vamos correctos o no, pero eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, la siguiente parte, en las manos del alfarero, que es lo que decía mi mamá. En la Biblia muchas veces se utiliza a Dios con la metáfora o el ejemplo de que es un alfarero y nosotros somos como barro, como vasijas de barro. Somos algo que Dios creó y lo va moldeando conforme Él lo piensa, conforme Él lo va imaginando y le da una utilidad especial. Y aquí, por ejemplo, puso un ejemplo que es de una taza y de un florero. Una taza y un florero, digamos que son un poquito parecidos porque sirven para contener algo dentro. La diferencia son sus dimensiones y la cosa que van a contener. Aparte, por ejemplo, la taza tiene un asa para que la puedas agarrar cuando está caliente. Entonces, la taza sirve para servirte y el florero para poner flores, ¿verdad? Si la taza quiere ser florero, si le ponen flores, que las flores tienen que llevar agua y tienen que tener un tallo largo para que de ahí se nutran y estén ahí puestas, si les pones una taza se van a caer, o sea, no va a servir. Se va a voltear y Se va a voltear o se van a caer las flores y no van a estar bien puestas. Y un florero, si le sirves café, va a cumplir con la función. ¿Te imaginas tú? O sea, si lo llenas de café, Una malteada en un florero sería feliz yo. si lo llenas de café o de cualquier bebida, sí, o sea, a lo mejor sí va a cumplir su función, que es tomar café. Pero para empezar te vas a quemar, porque como no tiene el asa y el café está caliente, pues te vas a quemar. Y luego imagínate a alguien así yendo en la calle con un florerote acá para tomarle el café. O sea, es ridículo. Y a veces, o sea, esto es un ejemplo así muy sencillo, pero así somos los humanos. Somos una taza y queremos ser un florero, o somos un florero y queremos ser una taza a fuerzas. Y como ya hemos hablado antes, que creo que pusimos un ejemplo de una mesa o algo así. Entonces Dios nos hizo a cada uno con diferentes características especiales para cumplir con el propósito que puso para nosotros. Él nos puso un propósito que no es imposible de cumplir porque Él lo puso para nosotros y nos puso también las características y las cualidades para ese propósito. Si alguien le puso, por ejemplo, el propósito de servir en la música y compartir de Él por medio de la música, entonces le dio la habilidad musical de cantar o tocar o lo que sea. Si no, entonces no le hubiera puesto ese propósito ni le hubiera puesto esas cualidades. Y entonces hay otras personas que les gusta la música, a lo mejor somos nosotros, quién sabe, que les gusta la música y por querer ser así, hacen lo que 1000 cosas por intentar ser como ellos, pero como no es tu propósito y no es una cualidad que Dios haya puesto en ti, pues no vas a poder hacerlo igual que ellos. Y nos frustramos y nos sentimos mal porque queremos hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. No ese es el propósito para nosotros. No estamos sirviendo en algo estamos queriendo servir en algo que no funcionamos, en vez de servir o enfocarnos en hacer lo que sí servimos para eso. ¿Se apagó? Bueno, ahorita te paso
Entonces, es importante encontrar precisamente ese propósito que puso en nosotros para servir en eso, y también es muy importante recordar esto que ya hemos hablado aquí muchas veces, que todos somos diferentes, tenemos cualidades y características diferentes para servir en cosas diferentes. Mamá, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, que a veces queremos la taza quiere ser florero y el florero quiere ser taza, y que eso nos pasa a los seres humanos. Sí, en realidad sí. Decía hace rato Fanny, es que nos compara, a veces entra luego la comparación, ¿no? Porque él sí y yo no, y yo quiero, y Sí. nada más te estás peleando contigo mismo, con la vida misma, y no. Y aparte, que para lo que decías ahorita, Dios nos dio cualidades, nos hizo con características especiales, únicas. Lo hemos visto en el servicio de damas. Somos únicas, somos diseñadas por Dios, así, tal cual que tú dices, no, pero es que eso está más bonito. Así Dios te hizo, con esas características. Y el propósito, y en lo mejor lo que estás realizando ahorita, cuando la vida se pone difícil, ustedes están jovencitos y a lo mejor ahorita para ustedes su gran dificultad, pues ahorita es un examen o no sé, las clases, o un maestro que es muy latoso, muy exigente. Cuando vayan avanzando en esta qué miedo. vida, se van a dar cuenta que eso no era tan dificultoso. Así en mis años que voy recorriendo, lo que en algún momento pensé que era muy difícil, ahora lo veo y digo, ¡ah! Y por eso me angustiaba, y por eso me sentía que ya no podía y lloraba. O sea, no, Dios nos capacita y me ha preparado porque puedo con eso. Porque si Dios lo ha puesto donde usted está, es porque usted puede. Porque Dios lo ha diseñado y lo ha preparado y lo ha capacitado y le ha llenado de todos los talentos y dones para que usted cumpla con su propósito. Aunque a veces usted mismo lo dude, no lo dude, porque no es en sus fuerzas ni es en su capacidad, sino lo que Dios ya ha diseñado para usted. Volvamos al principio, somos hechura suya, creado para buenas obras, para su obra, para su gloria. Vimos un versículo también en devocionales pasados, por Él y para Él, para su gloria. Ahorita comentaba Isma, somos a veces tan egocéntricos o caemos en eso, en que para nosotros, es que yo quiero hacerlo porque es lo que yo quiero y esto, y se nos olvida que no es para nosotros. Estamos diseñados y estamos hechos para darle honra, gloria a Dios, con nuestra vida, con nuestro vivir, con nuestro día a día. La adoración que le damos a Dios no es un canto, es nuestra vida. Esa es la adoración verdadera, que nuestra vida testifique y de honra y de gloria a Dios. Ahorita los dos mencionaron eso, de que siempre el alfarero te moldea y te hace, ¿no? Para el propósito. Pero aquí en el libro, para que como que no se sienta nada más de que Dios, no, ponga atención, dice, no solamente nos da lo que necesitamos, dice, también nos sostiene y nos acompaña durante todo el proceso a lo largo de todas las circunstancias que Él mismo ha orquestado para lograr lo que ha soñado desde que nos concibió en su mente. O sea, si está dudando en primera de cuál es su propósito, ni siquiera lo encuentra, pero lo encontramos. Y luego se pone ahí a pensar de que Dios no lo acompaña. No, Dios está con usted acompañándolo. Pues yo creo que jalándonos para el propósito, ¿no? Si es que andamos perdidos. Sí. Es todo. Bueno, es como dice Fanny, lo que comentábamos hace rato de Dios puso características en nosotros para cumplir el propósito que puso en nosotros. Entonces Él no nos va a dejar, lo que hablamos hace rato de los devocionales pasados, de que los deístas creen que Dios nos puso en la tierra y ya, ahí nos dejó, Bye. sin ningún sentido ni propósito en la vida. Pero no, Dios nos puso el propósito, nos puso las cualidades y está con nosotros ayudándonos a cumplirlo. Y ahorita vamos a ver que lo va a cumplir
como sea, pero se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces, y es importante saber, que creo que ya sabemos, pero es importante entender y aceptar que el propósito de Dios para nuestra vida es diferente del de alguien más. Aunque tú sientas que su ministerio está más bonito, lo que quieras pensar, o está más padre, o porque dices, a lo mejor porque Dios no me dio la inteligencia si quería ser doctor o arquitecto, lo que quieras, pero Él tiene otro propósito en tu vida. Entonces, el cumplir con un trabajo no significa que no sintamos gozo en hacer ese trabajo. Al contrario, el cumplir con el trabajo, si es la voluntad de Dios, si es el propósito de Dios, debería hacernos sentir plenos, debería hacernos sentir gozosos. Como decíamos hace rato, Dios nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo como Él. Y Dios está en un estado de gozo ininterrumpido, en un gozo continuo. Entonces, ese es también parte de como Dios quiere que nosotros seamos. Pero si nosotros estamos trabajando en cosas que ni te gustan para empezar, que es mucha gente, o si estás trabajando nada más porque tienes que trabajar, o en un propósito que no es el que Dios tiene para tu vida, entonces viene ese sentimiento de vacío, de que no tiene sentido tu trabajo, o estás todo cansado y te aburres y así. La monotonía, te fastidias de todo. Te fastidia la vida. Ajá. Cuando estás separado de Dios, entonces el trabajo carece completamente de sentido, porque no estás, estás trabajando pero no estás sintiéndote realizado ni feliz. Entonces ahí sí, el trabajo no tiene ningún sentido. Y es precisamente por el pecado que nos separó de Dios, pero es por separarnos de Dios, no por el pecado en sí, sino porque nosotros nos separamos de Dios, nos alejamos de su voluntad, lo dejamos aparte y hacemos lo que a nosotros se nos antoja. Por eso muchas personas se sienten vacías, pues claro, porque están lejos del propósito de Dios. Entonces, como decía hace rato, uno de los indicadores principales de que estamos alejándonos del propósito de Dios es la insatisfacción del corazón. Estaremos completamente satisfechos cuando descansemos en Dios, en la eternidad, pero mientras, como todavía no estamos en la eternidad, aquí en la tierra tenemos que tener esa seguridad y esa paz de que nosotros estamos cumpliendo o descansar en Él, o sea que nosotros estamos trabajando por un propósito que Él puso en nuestra vida. Y el indicador principal, así el primordial, es si sientes que tu vida no tiene sentido o que estás trabajando pero no sientes alegría y te sientes insatisfecho, significa que no estás trabajando para el propósito de Dios, estás trabajando por algo que tú quieres hacer. Y aunque de primeras parezca algo bueno, no te va a llenar eso. Entonces debemos estar seguros y reposando en eso porque es importante para seguir trabajando. Si no estás feliz, si no te sientes realizado, como decíamos hace rato, vas a estar enojado, frustrado, cansado y ni vas a trabajar bien o de pilón ni vas a trabajar. Y entonces pues así no sirve. Entonces, no, creo que todavía no es el versículo que te di, ¿verdad? Entonces es gracias a esta convicción que tenemos en Dios, a este descanso que tenemos en Él, que podemos vivir en paz, incluso en un mundo tan caótico como el que existe ahora. Por eso toda la gente también en el mundo está toda estresada, con ansiedad, que ya hablamos también de la ansiedad, porque están trabajando, pero en realidad no están consiguiendo paz, nomás están estresando más. Entonces es por eso que nosotros podemos estar descansados en Él, en el propósito que nos da, en esa satisfacción que nos trae, y podemos vivir en paz, aunque parezca que estamos en un mundo tan ajetreado y tan estresante como ¿verdad? Entonces, comentarios. Tengo un ejemplo cortito. Cuando estaba en la prepa, nos invitaron a un museo para hacer las prácticas. Entonces, ahí me di cuenta de los chavos que tenían el don de servicio. Eran felices atendiendo, dando el recorrido, sonriendo, no les pesaba y podían estar ahí horas todo el día y sábado y domingo. Entonces, a mí me costaba mejor un poquito más de trabajo eso de simplemente sonreír y estar como pues disponible para la persona que va llegando a la visita. Y tú ves yo veía a los compañeros, decía, es que este trabajo es buenísimo para él. En otro trabajo que sea también de servicio, así al cliente, o sea, sería el gerente, sería dueño de tantas cosas. Y veía a unos que pensaron que el estar en el museo iba a ser fácil, y no.
El estar, o sea, no pensaron en que iba a costar, porque te relacionas y das un servicio. Como que creyeron que iba a ser relajado, fácil, y no. Ahí es como un ejemplo que podríamos aplicar de lo del propósito. O sea, ellos creyeron, ok, soy bueno en esto. ¿Lo aprobaron? No, ok, te das cuenta. Pero hay gente que no, que hay gente que está ahí, no es buena para eso, no le gusta y ahí permanece. Entonces, cuando permanece ahí, ¿qué pasa? Toda esta inconformidad, están descontentos y es un caos en su vida. Es todo. Entonces, por medio de esta seguridad que tenemos, en vez de preguntarnos, cuando surgen los problemas, en vez de preguntar cómo lo voy a solucionar, qué voy a hacer, en vez de buscar resolverlo nosotros, como tenemos la confianza puesta en Dios, en su gloria, en su misericordia que tiene para nosotros, y como hablamos antes de que nos ayuda en los pasos para cumplir el propósito, es que podemos vivir en paz. Y ahora sí, ya para terminar, el último punto es: Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces, Dios nos creó con un propósito que tiene que cumplirse y no cambia de parecer con el tiempo. Es algo que hablamos en el devocional pasado, creo, que Dios no es hombre para que cambie de opinión. Creo que ese sí lo tienes, a ver, Fanny, me ayudas con Hechos 16:36. Que Hechos 13:36, perdón. O ese no era. Ese no era. ¿No? Déjalo busco. Mientras otra cosa. ¿Hechos qué era? Okay. 13:36 creo que es. Entonces, lo que vimos anteriormente, Dios no cambia de opinión. Él lo que decidió, como ya hablamos antes también, él ve el pasado, el presente y el futuro. Entonces, Él ya sabe que la decisión que toma, cómo va a terminar también. Significa que no va a cambiar de opinión porque ya sabe lo que va a pasar antes de que pase. ¿Ya lo tienes? Hechos 13:36. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Ese no era, pero ese no sirve Ese queda de ejemplo. Ese me sirve para lo siguiente que voy a hablar. Entonces, bueno, el propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestra vida y va a cumplirse. Entonces, Él no nos dejará, no nos soltará, digamos, hasta que termine su obra en nosotros. Y la va a perfeccionar, la va a hacer hasta que se perfeccione, que ese es otro del que ahorita vamos a buscar. Entonces, debemos hacer lo que nos toca. Y una vez en que cumplamos nuestro propósito, entonces seremos llamados a su presencia. Una vez que cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra, entonces ahora sí, ya no tienes nada que hacer aquí. Entonces, cuando cumples tu propósito, ¿Qué? entonces morimos. Por eso, dentro de la soberanía de Dios, del por qué la gente muere, o sea, del por qué se llevó, por ejemplo, digamos, aquí también en el ejemplo, cuando se mueren los niños de 4 años, de 5 años, y luego ves un señor que tiene como 180 años y no se muere. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿O por qué pensamos así? O decimos, ¿por qué Dios se lo llevó? Es por esto, o sea, ya cumplió su propósito, lo que tenía que hacer ya lo hizo. Entonces, como dijimos antes, si no tienes un propósito en la tierra, no tiene sentido tu vida. Entonces, pues ya mejor te mueres. Así es. A ver si entendí. Estás diciendo que no te vas a morir sin cumplir el propósito. Es que justamente hace como 15 días estaba platicando con uno de los jóvenes y me dijo, es que yo no, pensar en que me muero sin cumplir el propósito no puedo. O sea, yo no puedo estar delante de Dios, vivir, o sea, no puedo imaginarme esa idea de morirme sin haber cumplido el propósito. Entonces, esa persona que habló conmigo, se supone que no te vas a morir hasta que lo cumplas. Ok. Fíjate que ¿Yo qué? justo por eso yo desde el principio y leía y yo digo, ay no, o sea, es un tema bien profundo y difícil porque nuestra mente no entendemos, o sea, no podemos comprender. Decía el texto que compartió Isma antes, Dios no es hombre como nosotros para que lo que ha dicho y después se arrepienta de lo que ha dicho. No, Dios no se arrepiente. Dios lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Con propósito, con meta, con finalidad. Así de fácil. Pero, por ejemplo, se muere un bebé, un niño chiquito, un joven. O sea, lo primero que piensas, ¿por qué, Señor? Tenía toda una vida por delante.
O sea, ¿cómo por qué? O sea, son cosas que no alcanzamos a entender y que decimos, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mejor no se muere el matón, No, 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 no. Porque Dios tiene propósito. Y a lo mejor para nosotros es ponía el ejemplo de este niño del nieto de Billy Graham, que murió a los 4 años. Y que alguien dijo, no, es que ¿por qué tan joven? Y él le contesta, como abuelo, le dice, no, es que él cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Y en nuestra mente finita decimos, Señor, a los 4 años ¿Qué? lo cumplió. Bueno, Dios así lo planeó. Así te lo prestó, así te lo regaló. Y les voy a compartir, nunca he hablado de esto, nunca, jamás lo he tomado, nunca. No, hermana. Sí, fue algo bien duro, bien difícil. Una amiguita mía, ella tiene un niño de la edad de Isma, bueno, está entre Isma y Joel, y compartían mucho, y ella quería una niña, y pues no se daba, y entonces se embaraza, y tuvo un embarazo difícil, o sea, de mucho reposo y así, ¿no? Nace la bebé, la ve, se la llevan, porque pues recibes a tu bebé y después se lo llevan a los cuneros para hacerle lo que les tengan que hacer, ¿no? Se la llevan y de rato llega su esposo y le dice que murió su bebé. Híjole, fue algo ella es cristiana, ella es creyente. Fue algo tan difícil, tan triste, cuando ella me habla del hospital para decirme, no, o sea, yo me impacté, doblé mis rodillas, me puse a llorar, o sea, no, algo que yo no entendía por qué pasó, o sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Fuimos a su funeral, a su entierro, a todo de la bebé, y ya con el tiempo, platicando con ella, dice, ¿sabes qué? Entiendo que Dios me regaló ese tiempo de estar con su bebé, porque tuvo prácticamente casi los 9 meses de ¿cómo se dice? Cuidado. Sí, de estar en Por alto cama, riesgo. de alto riesgo, entonces estaba en casa en cama. Entonces ella le ponía música, le leía, dijo, ¿sabes qué? Dios me regaló ese tiempo con ella en cama para estar con ella. Porque tú también, o sea, cuando por lo general todo va bien y tú vas, subes, bajas y haces tu vida normal, y o sea, aunque es algo bien hermoso, pero pues es diferente, ¿no? Qué miedo, sí. A cuando estás ahí dedicada. Dijo, fue un regalo de Dios, fue el tiempo que Dios me regaló con mi hija para conocerlo. Híjole, a mí me impacta, porque dije, gracias, Señor, porque tú hablaste a su corazón, le diste ¿Entendió? propósito a esta estancia de su bebé. Y sí, fue un tiempo que pues ella convivió con su niña, aunque luego la llamó. En una vida tan cortitita, fíjate, el propósito. Y es como decíamos hace rato. Para empezar, Dios va a cumplir el propósito en tu vida, sea como sea. Ahí está Jonás. El propósito de Jonás, el que puso Dios en él en ese momento, fue ir a predicar a Nínive. Jonás no quiso ir a predicar a Nínive y se fue a Tarsis. Bueno, se quiso ir a Tarsis. Entonces, Intentó. pero como el propósito de Dios era que fuera a predicar a Nínive, lo llevó, en vez de que él fuera por las buenas en un barco tranquilo, llegara, se tuvo que ir en ballena, adentro, en un gran pez, adentro del estómago de un gran pez, y al final de todas formas llegó y predicó a Nínive. O sea, cumplió el propósito de Dios por las malas, porque no quiso hacerlo por las buenas. Ay, pobre Entonces, Jonás. así estamos nosotros en la vida. Se retrasó 3 días, pero llegó. O sea, así estamos nosotros en la vida. A lo mejor no tan exagerado o no tan visible como el ejemplo de Jonás, pero nosotros hacemos una cosa que no es a lo mejor el propósito de Dios. Incluso personas que se meten a estudiar algo que no es el propósito de Dios, y luego cuando terminan se sienten vacíos porque no es el propósito de Dios, y entonces ahora sí a lo mejor comienzan a incluso una vida fuera del propósito de Dios,
y al final de cuentas van a cumplir su propósito. Se pregunta algún día por qué hay un señor de 180 años por ahí, pues todavía no hace lo que Dios quiere que haga, no ha cumplido su propósito. No, esa parte no, digo, ¿qué? Entonces, es como decimos, es difícil de comprender, pero así es. Y luego los jóvenes que mueren tan así o sea, niños y jóvenes de 20 años, el niño de 4 años, que, o sea, ya es su corta edad, ya, pero ya cumplieron con el propósito que tenía Dios para su vida. Y así es. Y entonces, y es mejor, porque imagínate cumplir tu propósito y seguir en la vida. O sea, entonces ahora sí ya no tienes nada por qué vivir. O sea, mejor. Bueno, a lo mejor tienes otra, ¿cierto? O sea, ya no tienes propósito. Yo creo que no se puede. O sea, cuando estás dentro de la voluntad de Dios, yo creo que no se puede, porque sí es cierto, o sea, no puedes no tener propósito y seguir, no, Dios tiene siempre propósito y todo lo que Él hace lo hace con propósito. ¿Se acuerdan cuando lo vimos con lo macro y lo micro, la creación de Dios? Todo tiene un propósito, cuanto más la corona de la creación, que es el ser humano, ¿verdad? Que así Dios lo dice. Entonces, no podría pasar, yo creo que no podría pasar. Bailó, ¿no? Y aparte que Dios es un Dios de oportunidades, porque imagínate, toda la vida los que se la pasan haciendo esto y aquello y no conocen a Dios, entonces no están todavía dentro del propósito. Si lo vemos, dice una de 180, una persona de 95 años, que tú ya la ves bien malita y dicen, es que no termina su vida, o sea, no. Y la familia dice, no, es que ya para que descanse, o sea, a veces ya hasta la familia dice, sí. Está robando oxígeno. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, que ahí viene la oportunidad de que le conozcas, de que estés, de que... Es así. El propósito tú lo vas a cumplir. Y además Dios nos dio un propósito ya como redimidos. Está nuestro propósito personal, que cada uno tiene su propósito. Y aparte hay un propósito, digamos, común entre todos los redimidos, que es que somos sacrificios vivos, somos los corderos ofrecidos y los santos que los ofrecen. Entonces nuestras vidas deben ser vividas en santidad. Ese es otro de nuestros propósitos. Uno de los propósitos del redimido es precisamente, de lo que hemos hablado muchas veces, llevar el conocimiento de Dios al mundo, a los incrédulos, a los que no creen. Entonces, ese es uno del otro propósito principal de nuestra vida. Entonces, Fanny, si me ayudas, 1 de Pedro 2:9, por favor. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es Nueva Versión Internacional. No me digan que está mal. Entonces, ese es uno del propósito principal del redimido, es llevar el conocimiento de Dios, de Jesús, a los inconversos. Y llevar esas obras, como ya habíamos hecho hace rato, al mundo, porque por medio de ellas es que ven a Dios. Y el otro de nuestros propósitos como redimidos es testificar con nuestras acciones y virtudes y los valores de Dios, o sea, lo que requiere una vida de santidad, lo que decíamos, Fanny, que siempre la encomienda que nos dejó Jesús, que es técnicamente imposible de cumplir, pero intentamos, que es ser como Jesús precisamente. No vamos a ser perfectos, pero debemos intentar vivir una vida en santidad. Como Cristo. Entonces nuestro testimonio no es el evangelio, eso es algo importante que hasta ahorita creo que no te había dicho, que nuestro testimonio no es el evangelio, el testimonio de Jesús es el evangelio. Nosotros somos una representación, un intento de mostrar a Jesús ese evangelio para que las demás personas lo puedan conocer. Entonces, por medio de su muerte y de su resurrección, pagamos la deuda moral de la que hablamos el devocional pasado, pagamos la deuda moral que teníamos con Dios. Entonces somos embajadores de Cristo. Y los propósitos principales y comunes del creyente, entonces, los que acabamos de decir, son: el primero, proclamar sus virtudes; el segundo, proclamar el evangelio para reconciliación del hombre. O sea, mostrar las bondades de Dios, sus valores, el cómo es Él, presentarlo a las personas, y luego proclamar el evangelio, lo que dijo, lo que vino a traer, que es la salvación, para que las personas, el ser humano, se reconcilie con Él y esté en la eternidad con Él. O sea, como dos propósitos de cajón. Dos propósitos de cajón de redimidos. Y aparte, Dios tiene el propósito especial para cada persona,
ese sea redimido o no, Dios tiene su propósito para todos, para cada uno. Entonces, comentarios finales. Aquí viene una frase que quiero compartir en el libro. Dice: cuando oramos no buscamos cambiar su propósito, el propósito que Dios tiene en nosotros. Dice, sino someternos a Él. Yo también apunté eso. O sea, porque creo que fue como que la clave de todo el capítulo, porque sí puedes orar, obviamente para pedir dirección, que para encontrar tu propósito, pero en veces puedes orar para, Señor, yo no quiero esto, ojalá y no me toque eso, o no soy buena, no quiero, no soy buena, no sé, miles de pensamientos. Pero hay que tener esto presente, esta frase de cuando uno se pone a orar por su propósito, es para someternos a Él, no para cambiarlo. O sea, ¿qué pasó con Jonás? O sea, a lo mejor él dijo, no, lo hago así de esta manera porque así quiero hacerlo, así va a funcionar. No funcionó. O sea, porque más bien debió de orar. De hecho, preguntó, ¿no? ¿Dónde? ¿O cómo hacerlo o qué? Y a la mera hora hizo otra cosa y ese no era el propósito de Dios. Así nosotros creo que así vivimos vivo, como Jonás. Entonces es eso, someterte y pedir dirección del Espíritu Santo. Sí, yo creo que todos aquellos que todavía van por la vida diciendo, es que yo no encuentro mi propósito, mire, ya lo tiene. Ahorita en este momento lo encontró. Dos, le Si dijimos. usted, ajá, exacto. Si usted es redimido por la sangre de Cristo, tiene como propósito reflejar, ¿cómo decía ahí los dos? Proclamar sus virtudes y proclamar el Evangelio.